A continuación, tenemos, él viene desde Bogotá, tenemos a Camilo Quimbayo. Camilo Quimbayo trabaja para Univision y nos va a contar cómo hicieron la migración de una aplicación monolítica a microservicios y un montón de cosas súper chéveres que yo no las sé porque yo no he visto la charla, pero obviamente Camilo nos va a contar. Entonces démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Yo sigo pensando en abrazos. Ahorita le doy uno. Como ya les comentaron, vengo de Univision Colombia a contarles básicamente la experiencia que tuvimos a la migración a microservicios y React como el corazón de toda esa migración. Pero antes les voy a contar un poquito de mí. Llevo más o menos 8 años trabajando en la parte web, en la parte front, back, y he hecho varias cosas en mobile. Me gusta el software libre. En mi entorno personal prefiero GNU Linux, pero a veces toca Mac. Mi apellido fue motivo de burla en el colegio, pero pues chévere porque es autóctono. Y nada, pues empecemos con el tema como tal, que es como tal la convergencia que busca Univision entre la parte mobile y web. Entonces básicamente, Univision tenía una plataforma monolítica con un CMS basado en Java que se llama Brightspot y todo vivía ahí, ¿no? O sea, teníamos una parte front que vivía todo en uno y se utilizaba un template que se llama FreeMaker, que es de Java, y pues se utilizaba LES, jQuery, Grunt, algo muy de la época, pero se empezó a mirar. Igual Univision siempre está pensando en cómo empezar a estar en la vanguardia de las tecnologías, y con la llegada de un nuevo equipo pues empezó como a mirar cómo empezar esa migración y hacia dónde, pero siempre teniendo en cuenta que se buscaba era que la parte web y mobile convergeran. Entonces en esa búsqueda de tecnologías pues React Native, Node.js empezaron pues obviamente a sonar y se empezó. Pues no voy a entrar en detalle en la arquitectura de Univision, pero básicamente todo eso, lo que era el CMS, se empezó a partir en pequeños pedazos, en microservicios. Todo lo que eran los feeds, que también vivían ahí en todo ese mismo CMS, se empezaron a pasar a servicios. Y la parte front, en una web app, con Node.js como backend, que se comunica con el backend como tal de Java, y en la parte Node.js la que procesa como toda esa data. Entonces, entre las tecnologías que se empezaron a utilizar, pues está React, Redux para algunos temas muy específicos de la aplicación, más que todo para el tema de deportes, de todo lo de tiempo real. React Native, tanto en la web como en la parte mobile. Webpack, que es como el corazón de todo el performance, que ayuda al performance, como ya ahorita lo hablaron en la charla. Node.js, la parte del backend. Y obviamente Node.js está presente también en casi todas estas tecnologías por debajo. Express, pues como servidor, ahí sobre Node.js. Y Lerna para ayudar como todo el flujo de trabajo en un sistema de monorepo. Obviamente Node.js es como el corazón debajo de todo, porque Lerna utiliza Node.js, nosotros en el servidor utilizamos Node.js, y en la parte Webpack, Babel, todos utilizan por debajo de Node.js, y es porque gracias a JavaScript, ¿sí?, permite uno programar tanto en la parte front, en la parte backend, en la parte mobile, con el mismo lenguaje, y se puede llegar a compartir el mismo código, permitiendo que todo eso se reduzca en el tiempo de trabajo y en el tiempo de reescribir código, que es realmente lo que se busca. Entonces, pues, obviamente, ¿por qué React?, ¿no? Pues ahí está Vue, está Ember, está, bueno, un montón. ¿Y por qué Zoolander? ¿No? Esa es como la cara que pone uno cuando conoce como un nuevo framework, uno conoce Angular y cree que le va a solucionar la vida, después empieza a tener los dolores de cabeza que pues, muchos de pronto tuvieron, más que todo con Angular 1. Y pues obviamente empieza como cada framework tiene su momento, ¿no? Y no es por nada, pero hoy en día es el momento de React, tanto porque el respaldo que tiene,
la comunidad, como todo el environment que tiene por detrás, ayuda a que pues, hubiera sido una decisión lógica. Obviamente hay otros muy buenos como Vue, pero en temas de respaldo, pues obviamente Facebook tiene como ese respaldo. Y a diferencia, digamos, de Angular, que Google no lo usa en sus aplicaciones main, pues React sí es utilizado por Facebook y eso asegura que, digamos, no vaya a romper el API, ¿no? Nadie quiere que cuando llegue una mayor version, entonces pase como con Angular, que cuando pasó a la 2, todo el mundo tenía que empezar a tratar de reescribir su aplicación totalmente porque rompieron el API. Entonces, pues React fue una decisión por ese lado y también porque yo por lo menos yo era muy reacio a React, o sea, React no era de mi amor, pero cuando empezamos, pues empecé a trabajar con él, realmente encontré algo de los principios que a mí me gustan en el tema de la programación, como es KISS, mantenerlo simple. React mantiene simple como tal todo, no le agrega cosas innecesarias. Usted necesita, ¿se fue? Si se necesita ya un tool blending o algún tiempo real, pues para eso está, digamos, herramientas como Redux. Y porque React realmente llegó a tener un impacto en el performance, llegó a tener un impacto en el performance de la aplicación bastante importante. Antes de la migración a React, los tiempos de carga de la página eran entre 6, 7, 8 y hasta más segundos. Entonces, todos los tiempos de carga empezaron a reducirse con el tema de React. Antes eran como de 6, 8 segundos. Y pues lo podemos ver ahí en las gráficas, digamos, como con el tiempo fue aumentando ese performance, no solamente por React, sino por todo el stack de tecnologías que estamos utilizando, digamos como Babel para optimizar todo el tema de los bundles y Webpack también para optimizar todo el tema de cómo llegar a partir todo ese JavaScript, como ya lo mencionaron en la conferencia de la mañana con el tema de los shocks y eso, cómo podemos partir todo ese JavaScript para que se cargue cuando el usuario cuando se necesite, en la sección que se necesite y cuando el usuario lo esté viendo o lo necesite ver. También con el tema de los lazy loading, entonces ayudaron. Y con el tema de las imágenes, como el tema de poner placeholders de las imágenes y ir cargando todo eso dinámicamente, ayudaron a que el render inicial no fuera una página en blanco y que los tiempos se redujeran a casi 2 segundos de carga hoy en día, por todo el tema de React. También ayudó al tema del, digamos, como el flujo de trabajo, porque antes, como todo vivía en un repo donde era Java, pues digamos, a mí, pues yo trabajo en la compañía también en la parte de Java, pero pues todo vivía ahí, entonces si uno tenía que hacer algo, tema de frontend, tenía que pasar por todo el proceso del pull request y todo eso, que era mucho más largo, y del deploy, que como decían, el deploy de los viernes, ahí se hace los jueves, pero sí, en la parte del backend, pero en la parte del frontend se automatizaron y se hacen releases y deployments prácticamente todos los días. Entonces eso también ayudó a que el flujo de trabajo fuera más ágil. Y digamos se empezó a trabajar con un sistema de monorepos. Antes de tener nosotros el monorepo, cuando empezamos como el tema de la migración, se tenía un repo para el tema de los utils, para los helpers, para cada cosa se tenía un repo. Entonces si uno modificaba un repo, tenía que hacer el pull request ahí, mandarlo, ir al otro repo para poder utilizar ese código. Con el tema del monorepo permite que uno pueda modificar todo ese código en ese mismo repo, en varios paquetes, se publica y en cada paquete independiente y se va en un solo PR. Entonces, digamos, básicamente esa es como la estructura que tenemos. En los paquetes commons, pues está todos los helpers, todos los componentes bases o el código base que se puede llegar a reutilizar en la parte del servidor y en la parte de las aplicaciones móviles con React Native. En la parte de los componentes como tal, pues entonces tenemos como el core, ¿sí? Que es como todo donde vive el servidor, los componentes como el shell de la aplicación, en commons, como ya dije, toda la parte de los utils, los helpers. En la parte de los base components está todo el tema ya de los componentes base o los más complejos para construir widgets. Y ya cada vertical, Univision se divide por verticales, deportes, noticias, entretenimiento. Cada vertical tiene su propio paquete donde utiliza todos los anteriores y sus propios widgets y sus propios componentes si los necesitan. Y la parte de los shared components es donde viven todos los componentes que se utilizan tanto en la web como en native. Son componentes React Native que se exportan para poder trabajarlos en web. Entonces eso permite que, digamos, uno pueda trabajar un mismo widget, ¿sí?, con unos componentes compartidos
sin necesidad de estar reescribiendo el código para cada plataforma. Hay algunas, no sé, digamos, quien trabaja con Ionic, Córdoba, pues digamos que ellos prometían de pronto esa convergencia, ¿no? Como que usted puede escribir JavaScript, puede hacer, pero realmente no se llevó como a otro nivel porque realmente algo que tiene React es que se puede abstraer la lógica de los componentes, puede abstraer la lógica como por tal la parte funcional y como tal la parte también con los presentation components y eso, solamente la parte estética. No sé, acá todos, bueno, conocen React y lo han tocado, o quién no ha tocado React. No, sí, todos, sí, bueno. Entonces, bueno, yo tampoco voy a entrar en detalle cómo es React, pero React permite abstraer como toda esa parte de la vista y de la parte lógica en componentes según se necesite. Entonces, en el caso de deportes, prácticamente todos los widgets eran share components, eran componentes que se escribieron con native y se exportaban a web. Los iconos, y cada icono empezó a partirse en pequeñas partes para poderlo reutilizar. Entonces, digamos, los iconos son un componente, la parte del título es otro componente, la parte de las tarjetas es otra, cada partecita es un componente y en lo que se hace es que en cada plataforma, mobile o web, se arma y se le agrega su funcionalidad nativa, ¿sí? Digamos que en temas como de performance, pues obviamente los web views que utiliza Córdoba y Ionic no son ideales, pero digamos que con Native se logra, digamos, esa experiencia nativa y con el mismo código que uno escribe inicialmente. Esto permitió que se redujera mucho el tiempo de desarrollo y realmente fue como lo más interesante en mi caso para el tema de la migración. Y entonces los share components básicamente lo que permiten es reusar ese código, ¿sí? Y ayudan a que la parte de usuario, el UI, sea similar en las dos partes, ¿no? Entonces, en lo que se busca hoy en día llegar a como esa unidad entre los dos mundos en tema de interfaz, en tema de todo eso y pues obviamente en tema de código también. En el tema de, pues para exportar todo eso a que funcione en la parte web, se utiliza una librería que se llama React Native Web, hay otra que se llama Nativo, y las dos permiten exportar y traducir todos los primitives o toda la API de React Native a web. Entonces convierte un primitive, un componente de React a un div, a un link, a lo que se necesite. Pues no tanto con React Native Web, pero Nativo sí tiene, digamos, una API mucho más completa para exportar y ahorita, digamos, nosotros empezamos con todo el tema con React Native Web, pero se está mirando hacia Nativo. Y los Style Components son componentes que pues abstraen como toda la parte de estética, toda la parte de estilos, en un componente de bajo nivel que solamente se encarga de recibir los estilos y procesarlos y los transforma para React Native en Native Styles y en web en CSS. Entonces, un ejemplo de cómo es la estructura de los Share Components es esta, ¿no? Entonces, es un componente que tiene como pues se puede hacer, digamos, de dos formas. Una es que pues el index vive todo el código JavaScript que se comparten los dos y si hay casos muy específicos donde necesito una funcionalidad para Android, iOS o para Native en general, pues se pone su index correspondiente. Si se necesita, digamos, para Native como tal, iOS y Android, se ponen punto native. Y los estilos son un JavaScript con CSS. Ya con el tema de los tests, nosotros utilizamos Jest y Jest permite que en Native se haga con Jest Snapshots y en la parte web sí ya se puede utilizar como tal Enzyme y todo el API completa de Jest y de Enzyme, pero en la parte native solamente se puede con snapshots que son básicamente como partes de código de cómo está funcionando el componente y lo guarda como en un archivo. Y los tests igual, se pueden hacer tests para todas las plataformas o ya para una plataforma en específico. Entonces, ¿cómo luce un Style Component? Pues, o un Share Component, pues es un componente React con los estilos que son básicamente CSS, pero entonces permite que se puedan hacer helpers en JavaScript para como mixins en LESS o SAS
¿sí? Pero con JavaScript. Entonces se puede también hacer helpers como para que solamente presente un CSS para la parte web, o en el caso, digamos, nosotros agregamos un helper para, digamos, el tema de los breakpoints, porque Native no soporta breakpoints. Entonces, pues para la web, si obvio se necesita, entonces hay esos helpers. Entonces es bastante poderoso poder llegar a trabajar ese mismo código y exportarlo a todo lado. Digamos, en el tema de Native, todos los helpers que tenemos se utilizan y se llaman con la librería Commons, y en el tema de servidor también se utilizan las mismas librerías de los helpers commons. Con los share components igual, y con mucho del código se reusa. Entonces eso ayuda realmente a que los tiempos de entrega sean mucho más ágiles. Entonces les voy a mostrar como más o menos, esto es un style, pues los estilos, el style component recibe estos estilos. Entonces es un JavaScript donde uno define, puede poner funciones, puede poner pues todo el tema de los helpers, y lo que hace es que esto lo traduce en CSS como tal, y tenemos un módulo para todo el tema del server render. Algo que se me olvidó mencionar en la parte del performance es que el server render fue otro de los grandes aliados en el tema del performance, porque obviamente se procesan todos los componentes que se necesitan en la carga inicial, se procesan también los estilos y se les entrega al usuario en esa primera vista, ¿sí? Entonces los share components también soportan como tal el server render. Fue un dolor de cabeza al inicio, pero pues se logró solucionar. Pero es un CSS, y entonces en la web básicamente lo que hace es meterlos inline, y en Native los exporta como un style sheet de Native. Como digamos, también se puede con el tema de los assets, con SVG. Con SVG, digamos este es un componente React, un SVG en React. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Es un SVG normal, pero lo que se hace es que exportarlo y ponerlo como un componente React. Entonces, esto lo traduce en web en SVG normal, y en Native con una librería, pues en una librería que utiliza Native para todo el tema de los SVGs. Entonces es lo mismo, pero entonces esto permite que se compartan los assets. Entonces no toca tener dos sitios y exportar los SVG para dos partes con sus especificaciones, sino que con el mismo path y la misma estructura sirve para los dos. Es un componente React que se transforma en un SVG. Entonces en la parte web, no, ese no era, pero bueno. En la parte web permite que esos SVGs se exporten dinámicamente con lo que dijeron ahorita, que son los choc name. Entonces lo que hace acá es porque por cada archivo JavaScript de cada icono lo exporta como un archivo independiente y se carga donde se necesite, reduciendo el tiempo, pues el bundle enormemente. Otro ejemplo de eso es, digamos, un ejemplo un poco más complejo es esto. Esto es un componente de icono, no, ese es el de los iconos, y este es el de los links. Entonces los links, pues inicialmente no había, pues por semántica y todo eso, React Native Web exportaba todo como divs, lo cual, digamos, para SEO y eso no es bueno porque el tema del seguimiento de los links y todo eso. Pero entonces ahí es donde todo el tema de React Native Web permite exportar eso según como se necesite. Entonces acá por lo menos lo que se hace es pasarle el API de Style Component, se le pasa el elemento que necesito, en este caso un link, y los estilos de ese link, que fue los que mostré ahorita más o menos. Y eso se pasa simplemente como un componente que recibe unos props. Los props son los que como tal van a quedar en el componente, y como tal para, digamos, poderle asignar estilos, que si es active o no es active, ahí se le pasan todos esos props. Y al final pues va a ser un link
con clases, estilos normal, y para native entonces se puede hacer, digamos, en este caso como un index específico para ellos que utilicen un primitive que tienen ellos que se llama touch opacity, que es básicamente un link, pero pues para el comportamiento native. Otro ejemplo de eso pues fue, digamos, este es un ejemplo, bueno, ahí se está viendo súper grande, no sé por qué. Venga a ver. No, bueno. Este es un componente como tal native, que con ese código que digamos vimos ahorita se exporta como tal a la parte native y en la parte web pues es un componente como tal. Sí, es el mismo componente, entonces cada de estos componentes, digamos, sí, este es un componente que se utilizaba, pues ya es un como más completo, pero pues tenemos algo más sencillo como simplemente un botón o como lo que estaba. Entonces este mismo componente para web funciona como con la experiencia nativa como tal en mobile. No sé por qué acá se está viendo súper grande, debe ser por la resolución el cambio de resolución, pero es el mismo componente y si vamos a IDE es el mismo, pero con el API como tal de ellos no impactando el performance. Y asimismo pues están todos los componentes que se llegan a utilizar en la parte, en los dos mundos. Y esa fue como la experiencia más chévere en el tema de la migración, poder llegar, digamos, a una convergencia real, ¿no? Yo trabajé con Ionic, trabajé con Córdoba y eso se queda como limitado en donde uno no puede llegar a hacer todo ese tipo de cosas, pero digamos, JavaScript permite ampliarnos a todos esos mundos y por lo menos yo trabajo en varios lenguajes de programación, pero realmente el que más me llega al corazón, digámoslo así, es JavaScript, porque es el de los pocos lenguajes que uno encuentra. Puede hacer una aplicación de escritorio, de pronto no tendrá el mejor performance en tema de escritorio, más que todo porque es sobre un navegador. Se puede hacer líneas de comandos, se puede hacer un servidor, se pueden hacer aplicaciones móviles, se puede hacer web, todo con el mismo lenguaje. Entonces, si uno, digamos, en el tema ya profesional, si uno aprende un lenguaje que le permite adaptarse en los distintos mundos, donde antes el backend era muy solicitado y ahora el frontend, pues yo creería que es un momento importante para el frontend, pues uno puede llegar a adaptarse todo, pues gracias a saber JavaScript. Entonces, en Univision tuvimos esa experiencia y fue una experiencia bastante exitosa. Y para el desarrollador, pues para nosotros fue como cambiar de todo eso que era como un poco jurásico, como un poco viejo, a un flujo de trabajo y un flujo de desarrollo mucho más fluido con todo el tema de continuous integration, continuous delivery, haciendo test automáticos end-to-end, todo eso gracias a lo que permite como tal React y la parte de JavaScript. Entonces, todo esto, digamos, ¿cuál es el siguiente paso, digamos, en Univision, que es lo que queremos seguir trabajando? El tema de Progressive Web Apps es algo que ya se ha ido mirando y con los Share Components, pues obviamente ayuda a todo eso. El tema de personalización, de que cada usuario tenga una experiencia única cuando entra al sitio. Obviamente más Share Components, ahorita se está lanzando todo el tema de locales para Miami. Bueno, yo no hice la introducción sobre Univision, ¿no? Pero bueno, ya al final, quien no conoce Univision, es una empresa, un canal de latinos en Estados Unidos, pues también para México, y están enfocados como en todo ese mercado latino en Estados Unidos, radicados en Miami y New York, pero con una sede acá en Bogotá, que es importante en todo el tema de desarrollo. Y tiene su división digital, que somos obviamente nosotros, y pues también viene, pues ya se implementó todo el tema de Infinite Scrolls y el performance, como lo que mencionaron esta mañana con el tema de Service Workers, todo eso también se está empezando a trabajar. Entonces, no me queda más que agradecerles estos 30 minutos y muchas gracias a los asistentes.